Porque un observador cuántico que quiere crecer desde el lado de presionarse y autoexigirse va a tender a ir para abajo en vez de ir para arriba. Porque la autoexigencia y la presión es miedo a no llegar, a no alcanzar la meta, a no lograr resolver los problemas. Una persona exigente, perfeccionista, exigente consigo misma incluso, es total y absoluto control. El control está por fuera de las dimensiones altas. Las dimensiones altas es ausencia total de control, aceptación incondicional. Una persona en altas dimensiones vive utilizando su propio poder sin invadir el libre albedrío del otro, caminando por la vida. Cuando algo se tropieza que no va, dice, bueno, por acá no va la cosa, vamos a abrir otra realidad. De lo cuántico a lo cotidiano. Es un espacio para conectar la neurociencia con la manera en la que vives. Con una invitada de lujo, Menali Kaidan, periodista, consultora y fundadora de The Comms Academy. Y conmigo, Rosana Biglia, investigadora y creadora del método Quantum Mind. Comencemos. La evolución para el observador cuántico. El verdadero crecimiento no nace de sentir que nos falta algo. Nace de reconocer lo que ya somos y desde ahí seguir desarrollándonos. Muchas personas creen que la autoexigencia es el motor del crecimiento. Piensan que si dejan de exigirse, dejarán de avanzar. Que si dejan de presionarse, se volverían conformistas. Y así convierten la exigencia en una forma de vida. Pero la exigencia permanente tiene una característica muy particular. Nunca permite llegar. Porque cada meta alcanzada se convierte inmediatamente en una nueva obligación. Vayamos a un ejemplo. Imagina a una persona que lleva muchos años preparándose profesionalmente. Estudia, se capacita, trabaja, consigue un ascenso, pero apenas lo consigue, ya está pensando en el siguiente. Cuando termina un proyecto, no celebra, ya está preocupado por el próximo. Cuando recibe un reconocimiento, apenas lo disfruta. Siente que todavía no es suficiente. Desde fuera parece una persona muy exitosa, pero internamente siempre vive con la sensación de estar llegando tarde a alguna parte. Ahora vayamos a otro ejemplo. Dos personas comienzan a practicar un deporte. Las dos desean mejorar. Las dos entrenan con compromiso. Sin embargo, una vive comparándose constantemente. Si se equivoca, se critica. Si no obtiene el resultado esperado, siente que ha fracasado. La otra también quiere superarse, pero cada avance se convierte en una oportunidad para aprender. No necesita demostrar que vale, solo necesita seguir creciendo. Las dos evolucionan, pero lo hacen desde lugares completamente distintos. Y aquí aparece algo importante. Crecer no significa vivir insatisfecho con quienes somos. Significa reconocer que siempre podemos desarrollar nuevas capacidades sin convertir aquello que hoy somos en un error. Porque una cosa es buscar una mejor versión de nosotros mismos. Y otra muy distinta es creer que nunca somos suficientes. La autoexigencia hace que el valor personal dependa del próximo logro, mientras que el crecimiento nace del reconocimiento de que siempre podemos aprender algo más. Por eso, el crecimiento no necesita el castigo, necesita de la conciencia.
Porque cuando dejamos de demostrar cuánto valemos, empezamos a descubrir todo lo que todavía podemos llegar a ser. Vayamos al debate. Hola Melanie, ¿cómo estamos? Todo increíblemente bien, ¿y vos? Muy bien, muy feliz de estar contigo de nuevo, este podcast. A mí me gusta mucho porque yo, bueno, yo y tú, las dos, ¿no? Consideramos que el crecimiento es el motor, ¿no? de nuestra vida, porque nos ponemos metas, ¿no? Vibramos, pero también disfrutamos cada paso. Nada Exacto. es una exigencia y cuando algo no va, no fluye, paramos, Hay un equilibrio abrimos. entre crecimiento y disfrute. Sí, total, total. Y cuando Y es algo se como vos decís, cierra, si algo no fluye, mucha gente se obstina y dice, ¿por qué? ¿No? ujú, Yo creo que lo que perfeccionamos fue eso, que muchas cosas que no fluían, supimos entender que era para mejor. Y al sí, sí, principio realmente costaría, ¿no? Porque yo creo que, sobre todo como inmigrantes, como gente que se fue a otro país, yo lo hice 2 veces, de hecho, eh, ver una puerta cerrada quizá uno lo puede malinterpretar, pero realmente creer creer en el proceso y creer en el universo es lo que te lleva un poco a aceptar, ¿no? Y a crecer más aún. exacto. Cuando Esto es un buen algo tema se, para reflexionar. sí, sí, sí. Cuando algo se cierra, en apariencia, aparenta como que, ¿qué pasó, no? ¿Qué fallé? ¿Qué hice? Sin embargo, cuando tú aprendes a aceptar, ¿no? Que algo se cierra, no era para ti, habría que ser otro camino se abre y siempre el que se abre es el más correcto, porque la dinámica universal conoce nuestros gustos, nuestros deseos, y entonces lo que se abre siempre es más perfecto para nosotros que lo que estábamos pensando nosotros abrir. Pero lo que me gusta de podcast que quise hablar acerca de la evolución del observador cuántico, porque de hecho nosotros estamos intentando, ¿no? De que toda la humanidad se convierta en un observador cuántico consciente, ¿sí? Cuando la humanidad se convierta en ese observador cuántico consciente, vamos a vivir en un mundo de paz, de tranquilidad, de autoempoderamiento, de la envidia, erradicación total de la envidia, la competencia, la destrucción del otro por el solo hecho de existir y demás. Se va a erradicar por completo esto porque cada uno va a poder sacar lo que desea de su mente, de su alma, mejor dicho, trasladarla a su mente y de su mente manifestarla a través de la observación cuántica consciente, utilizando como siempre, ¿no? Nuestra presencia yo soy, pero para eso la presencia yo soy es el poder que tenemos nosotros para dirigir esa energía, pero la tenemos que observar con nuestra observación. Ahí va a ser el punto clave en el cual este planeta Tierra va a tener su momento para entrar en la quinta dimensión. Y precisamente... ¿En qué fase estamos de ese proceso? Porque precisamente ahora con el tema de la Copa del Mundo, ¿no? Y todo eso, perdón que hable de temas de actualidad, pero realmente es algo que está muy en auge ahora mismo. Con el tema de la Copa del Mundo, precisamente está pasando eso, que hay mucha gente que no sabe dónde tiene la conciencia, que está perdida, que un día dice una cosa y otro día dice la otra, que hay que envidia, que emite hay juicios sin competencia. saber, Claro, exactamente. ignorancia, todo eso. Entonces, un poco que la Copa del Mundo lo hizo explotar, porque por primera vez todo el mundo se había unido a ese evento, incluyendo a los Estados Unidos, que por lo general son mucho más Nunca. de otros deportes que del fútbol, Sí, y no sí, les sí. quedó otra que involucrarse. Entonces, fue como algo muy literalmente mundial, o sea, pasó en todo el mundo y sigue habiendo, después de ya tiempo de que haya terminado el mundial, siguen habiendo conversaciones y juicios emitidos. Entonces, ¿en qué parte dirías de este proceso que podemos estar todos como humanidad atravesando? ¿En qué fase estaríamos ahora mismo? Bueno, en este momento estamos en una fase en donde la mayoría de la población está en tercera dimensión, en donde todavía sigue siendo dominada por su mente inconsciente,
en el cual es un observador cuántico inconsciente, ¿sí? Y en donde es un gran creador de problemas. Y como gran creador de problemas y ausencia de conocimiento del empoderamiento que tenemos nosotros a través de nuestra presencia yo soy, entra en esas divergencias de tercera dimensión, en las cuales la envidia, la competencia, la destrucción del otro. Por eso el 8, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres destruir al otro? No sé qué sentido tiene, ¿no? En este caso que tú has hablado acerca de este tema mundial, porque fue realmente mundial, fueron millones de personas, miles de millones de personas observando lo mismo, ¿no? El proceso de la evolución del observador cuántico en este punto está en que la mayoría de la población, un porcentaje altísimo, es un observador cuántico inconsciente y va a tender a través de desarrollar su conocimiento, ¿sí? Acerca de esto, del observador cuántico consciente, poco a poco, va a tender a hacer un pasaje de tercera dimensión a cuarta dimensión, ¿sí? En cuarta dimensión va a ser, se va a convertir aquel que haya desarrollado su capacidad de ver realidades distintas, como lo dijimos en los anteriores podcasts, se va a convertir en un observador consciente y va a empezar a manipular su propio poder en forma consciente, ¿sí? Entonces, cuanto más empoderamiento y más desarrolle su propio empoderamiento, el ser humano va a ir ascendiendo a quinta dimensión. Sí, hay otros que van a estar conociendo el poder, ¿sí? Es su propio poder, es su presencia yo soy, y van a ser observadores conscientes y lo van a usar para el lado oscuro. Por lo tanto, van a bajar aún más. O sea, no van a estar en quinta, van a estar en segunda, en primera dimensión, en dimensiones muy, muy densas. Porque este poder se puede usar para bien y para mal. Por lo tanto, va a haber un conocimiento que la humanidad va a conocer. Ese conocimiento, si tiene un corazón puro, un alma pura, una sed de evolucionar en el crecimiento, va a ir a quinta dimensión, y aquellos que son almas jóvenes, por lo general, almas que todavía tienen mucho que aprender, van a utilizar el poder para el otro lado. Pero eso no es el problema. El Entonces, problema... no se trata realmente de maldad y bondad, no se trata del bien y el mal, se trata de almas más avanzadas y almas más jóvenes, como vos decís, ¿no? Exacto. Almas que no tienen tanto recorrido en el mundo. Exactamente. Y la respuesta, ¿sabes dónde está? Que Dios es omnipresente. Y la omnipresencia de Dios es amor. Por lo tanto, si es omnipresente, quiere decir que está en todos lados y no hay ningún lado donde no esté. ¿Cómo es posible que podamos ver a la maldad como falta de amor? No, es falta de evolución. Por eso es tan importante esta evolución del observador cuántico, muy importante, porque un observador cuántico que quiere crecer desde el lado de presionarse y autoexigirse, va a tender a ir para abajo en vez de ir para arriba, porque la autoexigencia y la presión es miedo, o es compararse con otro, compararse consigo mismo incluso, y es miedo a no llegar, ¿sí? A no alcanzar la meta, a no lograr resolver los problemas. En tanto y en cuanto ¿Dirías que también es una forma de control? Es control. Una persona exigente, perfeccionista, exigente consigo misma incluso, es total y absoluto control. El control está por fuera de las dimensiones altas. Precisamente, las dimensiones altas es ausencia total de control, aceptación incondicional por completo. ¿Te das cuenta? Entonces, yo lo diría dejarse fluir. Dejarse fluir. Exactamente. La aceptación es dejándolo en términos más cotidianos. Exactamente. Una persona en altas dimensiones vive, ¿sí?, utilizando su propio poder, sin invadir el libre albedrío del otro, caminando por la vida. Cuando algo se tropieza que no va, dice, bueno, por acá no va la cosa, vamos a abrir otra realidad. Y seguís andando, seguís aceptando incondicionalmente, sin invadir el libre albedrío, sin querer controlar al otro para conseguir los objetivos. Por este lado no se va, se va por este lado. ¿Y cómo se metería la frustración cuando se encuentra alguien que
ese camino no es para él o para ella, o que ese Trabajamos camino está miedos. cerrado. La frustración es miedos, ¿sí? Es miedo a no conseguir la meta, miedo a, a la crítica, a lo que los otros opinen de nosotros, a no ser suficientemente bueno, a miedo al éxito, miedo al fracaso. Son muchos, son todos miedos, ¿sí? Una persona evolucionada no tiene que demostrar nada a nadie, se tiene que demostrar a sí mismo, ¿sí? Y lo único que se tiene que hacer es, en mi proceso evolutivo, yo vivo, fluyo, no paro. En el momento que paro, me estanco. Estamos en un universo en movimiento. En el momento que tú te detienes, te estancas y ya no entras en este juego que es el movimiento del universo. Todo fluye en este universo, ¿no? Todo, el universo gira. Estamos en la ley del círculo, todo gira. El planeta gira, los movimientos giran. Si yo me detengo, estoy por fuera del movimiento del universo. Por lo tanto, en mi evolución como observador cuántico, yo debo avanzar, debo desarrollarme, debo ir caminando, pero sin autoexigencia, sin hacerlo para demostrar nada ni a mí ni a otros, sino con esas ansias de crecimiento personal. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí. Es mucha O sea diferencia. que básicamente lo que estás diciendo es que uno tiene que crecer por uno mismo, no por Sí. demostrarle a los demás. ¿Y cómo uno se puede llegar a olvidar de lo que piensan los demás cuando precisamente lo que hace el mundo moderno y sobre todo las tecnologías es recordarte que estás siendo constantemente observado por otros? Porque no se puede escapar esta idea, sentimiento, o sea, esta idea de que el mundo está observándote a través de las redes sociales, a través de los teléfonos, a través de la comunicación constante. ¿No? Es como que uno puede llegar a sentir hasta la necesidad de hacer como, digamos, como actuar para los demás, para que los demás, digamos, para conformar con los demás, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que se esté sintiendo así y no sea capaz de separarse de lo que es la visión externa, lo que piensan los demás de sí mismo? Trabajar en uno mismo. Cuando uno, en esta evolución del observador cuántico, ¿no? Que somos nosotros, llegas a un punto en donde tu valía no depende de lo que piensan los demás, sino que tu valía depende de tu felicidad, de la medida de tu felicidad. Que no te mides con otros, que no te importa lo que opinen los otros. Si los otros piensan que lo que estás haciendo tú es una idiotez, yo tuve que pasar por ese proceso. Yo empecé todo este camino espiritual que tenemos, ¿no? Que al final no deja de ser un camino espiritual, porque es una evolución para arriba, por lo tanto voy alcanzando mi espiritualidad cada vez más. Al principio del camino y a la mitad también del camino tenía que estar en silencio y callada la boca, porque mucha gente pensaba que lo que yo pensaba o mi filosofía de vida o cómo me manejaba en la vida era o una friki o era hierbas, ¿no? Como este mamá hierbas, ¿no? Decís, bueno, ella está en su mundo. O desestimaban diciendo, no, esto no es lo que estás diciendo, no tiene sustento, no tiene fundamento, no tiene nada. Entonces tenía que caminar por la vida tranquilita. Mi valía no dependía de lo que opinaban los demás. Yo seguía en mi camino sin permitir que la observación del otro sea un detrimento para mí. ¿Te das cuenta? Sea un obstáculo para mí. Entonces, el ser humano tiene que saber que en el camino nos vamos a encontrar con mucha gente que nos observa y van a opinar. Cuanto más avancemos como nuevos humanos, cada vez menos la gente opina. Cuanto tú más elevada dimensionalmente estás, ya no juzgas. Es lo primero que quitas para avanzar de tercera a cuarta dimensión. Lo primero es el juzgar y el criticar. Ya no juzgas. Como ya no juzgas, el que otro te juzgue, para ti es un proceso de involución del ser humano. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, cuando tú estás en un estado de avanzado dimensionalmente, el juicio del otro no te importa para nada, porque precisamente el juicio del otro lo ves desde afuera, de tercera dimensión, y puedes comprender que es un juicio de tercera dimensión, ¿entiendes? Pero para ello, en el camino evolutivo,
hay que trabajar la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, para no depender del juicio o valor de los demás. ¿Se entiende? Y trabajar la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen es trabajar los miedos, precisamente. ¿Sí? ¿Cómo llegaría una persona que quiera trabajar, digamos, que quiera alcanzar el éxito según sus propios ideales, no según lo que los demás crean que es el éxito? ¿Cómo haría una persona para combatir esos pensamientos de, digamos, de lo que está bien para la sociedad y poder imponerse y conseguir, digamos, solamente buscar Sus el objetivos. éxito según claro, sus objetivos según su propia valoración, según la de nadie más, digamos? Eso es el ¿Cómo podría empoderamiento. ser una persona? El empoderamiento. Cuando yo trabajo en mi mente inconsciente y voy saliendo del juego de la ilusión de la inconsciencia, porque yo me estoy convirtiendo en un observador consciente, quiere decir que la parte inconsciente la estoy apagando, ¿sí? Yo me voy empoderando, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque voy viendo que yo lo que estoy haciendo, entrar en mi mente inconsciente y apagar el miedo, está funcionando. Porque tú ya no sientes pánico, ya no sientes aflicción, ya no sientes la ansiedad, ya no sientes estrés, ya eres compasivo, eres empático, puedes entender al otro, puedes entender el juicio del otro, aunque sea en contra tuyo. O sea, está funcionando, ¿sí? Se nota. Cuando algo funciona, cuando tú trabajas en tus miedos, te das cuenta enseguida que está funcionando porque tú estás distinto. Se te nota el empoderamiento. De hecho, los demás ven tu empoderamiento, ¿sí? Entonces, realmente el camino del guerrero, que sería el de autoempoderamiento, sin duda es la salida de esta autoexigencia, del compararse con los demás, de estar dentro de los celos, de la envidia, del destruir al otro por el solo hecho porque hace las cosas bien, ¿sí? O sea, es el único motivo que tiene la gente de querer destruir al otro. O sea, el otro está sacando una pequeña ventaja contigo y ya lo tienes que destruir. Así eso es. También son los conceptos inoculados, ¿no? Porque una persona puede tener un buen concepto de otra, pero de repente llega una tercera persona y crea una discordia. Entonces Claro. ahí le metió a la segunda persona algo en la cabeza que no Que no tenía. tenía antes. Pero lo Y que a pasa es que partir de una ahí persona, surgió el conflicto. Exacto. Pero una persona que ya está evolucionada, una persona que ya está en cuarta dimensión y que está empoderada y que entra a su mente inconsciente, no permite el juicio, ¿sí? Una No se persona deja influir. no atrae tampoco el juicio, no lo atrae Ujú. por la vibración que ya está sosteniendo en esta cuarta y quinta dimensión, ¿entiendes? Entonces, al no atraer el juicio, no entra en esa corriente de que unos generan un concepto de ciertas circunstancias, personas o cosas, y el otro se suma a ese concepto. Ya no entra, ¿entiendes? Por ejemplo, una persona en cuarta, quinta dimensión ya está por fuera de lo que opinan los demás, por fuera de las noticias, por fuera de lo que habla el mundo. O sea, el mundo de una persona evolucionada es el propio mundo, ¿sí? Y su mundo interior y el mundo que lo rodea, que es su familia, sus amigos, sus afectos, su trabajo. Y ahí acabó el mundo. Literalmente, Pues, el mundo de las personas es ese para todos, ¿eh? ujú. ¿Te das cuenta? El tema es que es muy, digamos, para mucha gente, sobre todo gente que no está iniciada en los temas cuánticos, el tema de las dimensiones es algo que todavía suena un poco esotérico, ¿no? Como que todavía no se entiende muy bien. ¿Cómo le podrías explicar a una persona que no conoce lo que es una dimensión o cómo subir de dimensiones y alcanzar una dimensión más alta? ¿Cómo le explicarías que se empieza ese proceso? Por lo menos, digamos, para que entiendan en qué punto están y cómo llegar al siguiente punto. Vale, perfecto. Me encanta, es una pregunta buenísima esta, extraordinaria. Em, Dimensiones hay muchas, ¿sí? Somos seres multidimensionales, o sea, muchas dimensiones. Pero vamos a hablar específicamente de la dimensión vibracional, frecuencial, ¿sí? Cuando yo hablo de tercera, cuarta y quinta, estoy hablando de dimensiones frecuenciales, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia de lo vibracional que está vibrando esa persona? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres
que somos 100% energía. La energía tiene una vibración de acuerdo a la observación del ser. Fíjate lo que importancia la observación. ¿Sí? Si tú observas algo, por ejemplo, estás viendo una película romántica que te llena de gozo, ¿sí? ¿Cuál va a ser tu frecuencia vibracional en ese momento? ¿Estás observando romanticismo, amor? ¿Sí? Tu frecuencia vibracional va a estar acorde a lo que estás sintiendo viendo esa película. Fíjate lo que es la figura del observador. Es fácil. El observador cuántico no es algo que está en el aire. Eres tú, que eres un observador que con tu mente observas en el campo de las infinitas posibilidades. En cambio, una persona que está observando una película de terror, alienígena, que te van a invadir el planeta, la persona está sintiendo miedo, precisamente, la frecuencia vibracional de esa persona es baja, ¿sí? En una está en una dimensión más alta y en otra está en una dimensión más baja. Y aparte uno lo puede notar hasta en su propio cuerpo, o sea, físicamente se nota, porque una película de miedo estás tenso, todo contraído, y con una película de feliz estás relajado. Entonces estás no riendo, es estás algo que es compartiendo. completamente impalpable, es algo que uno nota en sí mismo, y mucha gente después se pregunta, ¿pero para qué vi esa película? Que después Exactamente. terminás nervioso, ansioso, estresado, paranoico. Entonces no se reduce solamente a eso, no es que 10 minutos y ya se te pasó el efecto. No, eso es algo, estuviste haciendo una creación durante esa película. Exactamente. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Viene una amiga y te dice, ¿no? Están 4 tus mejores amigas y viene la quinta y dice, chicas, tengo una noticia, me caso. ¡Wow! Y todos se emocionan. Y que se casa, qué bien, ¿no? Le hacen el hurra, le dicen, vamos a sacar un champán, brindemos. ¿Cuál es la frecuencia dimensional de esa reunión? Alta. Altísima. Claro. ¿Sí? Altísima. Una frecuencia vibracional altísima. O sea que dimensionalmente ese grupo está alto, en una dimensión más alta. Viene las 4 amigas, viene una amiga, ya se acabó el tema de la boda, ahora llegó otro momento, y dice, me echaron del trabajo porque mi jefe me quiso abusar, lo denuncié en la policía, empieza porque al final el otro, ¿Cuál es la frecuencia vibracional de ese grupo en ese momento? Bajísimo. Bajó. Y todas, una llorando, una abrazándola, compadeciéndola, bajó por completo. Cuando salen a la calle esas 4 chicas, ¿en qué dimensión van a caminar y atraer hacia sus vidas en ese momento? Bajo. Las otras salen y dicen, vamos de fiesta, vamos a celebrar que estamos en la boda. ¿En qué salen a la calle? ¿Qué van a atraer en ese momento las 5 chicas celebrando que su mejor amiga se casa? Qué cosa que puede ser una dinámica grupal también, ¿no? Que no es Claro. solamente una persona y afecta al círculo cercano también. Bueno, lo más importante que tiene que llevarse de aquí, de este podcast, que la evolución no es exigencia, no es querer competir con el otro, ni demostrar su valía a sí mismo o a otros, sino que es una evolución en la cual yo deseo ir caminando por esta vida sin medirme con nadie, solamente midiéndome conmigo misma, qué es lo que mis deseos del corazón van evolucionando, van deseando. Y ese es el único camino que tiene el observador cuántico. La evolución del observador cuántico es medirse a sí mismo, a dónde querés llegar y en qué dimensiones querés estar. Así que me gustó porque estuvimos hablando de dimensiones y fuimos introduciendo las dimensiones, ¿no? ¿Qué te parece, Melanie? Bueno, me parece que Melanie se nos cayó. Melanie se cayó internet, así que bueno, no importa, estábamos acabando ya. Así que nada, que queden con este mensaje importante, ¿sí? Que la evolución que todos nosotros tenemos que tener en cuenta no es el compararnos, el mostrar la valía en otros, sino en desarrollar nuestro propio camino evolutivo sin detenernos, porque estamos en un universo en movimiento, siempre para adelante, siempre avanzando, pero nunca medirnos con otros ni permitir que caer dimensionalmente porque otros se midan con nosotros, ¿sí? Bueno, un abrazo a todos.
Nos vemos en el siguiente podcast y bueno, chao, chao.